Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Otro de los símbolos claros y precisos que Dios utilizó para identificar a la iglesia que lidera el fraude religioso más grande de la historia es el símbolo de la gran ramera. Este símbolo aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, los versículos 1 al 6. Para todo aquella persona que con humildad, con sinceridad y con preocupación busca en la Biblia la verdad y el camino correcto, debe ver en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis una luz roja, un llamado de atención, de alerta sobre el error en asuntos eclesiásticos. No debe pasar por alto el estudioso de la Biblia las solemnes sentencias, llamados y advertencias que ella da respecto a este símbolo llamado la gran ramera. Veamos algunos detalles. Una mujer ramera sentada sobre muchas aguas significa una iglesia mentirosa y apóstata que ha logrado la aceptación entre todas las naciones. Y esto se comprueba fácilmente al leer Isaías el capítulo 1, el versículo 21, Jeremías 3:20, Oseas 2, versículos 2, 5 y 13, donde esta mujer sentada sobre aguas es un énfasis de sus doctrinas que oprimen y controlan a los pueblos y a las familias de la tierra. Véase Apocalipsis 17, 15. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, habiendo dejado la iglesia la atención exclusiva de los bienes eternos y en haberse convertido en un estado soberano e independiente, conservando solamente el título de iglesia, pero que en su esencia es un poder político religioso. Y las naciones con sus reyes y gobernantes la respetan, la apoyan, hacen alianza, concordatos, tratados, convenios con ella. Es decir, han fornicado con esta ramera. Los moradores de la tierra, dice el texto bíblico, se han embriagado con el vino de su fornicación. La iglesia apóstata ha intoxicado, ha emborrachado, ha dopado a las gentes de este mundo. Les ha quitado la capacidad de razonar. Se ha apoderado de sus bienes, de sus cuerpos, de sus más tristes deseos, por cuanto les arruinó la vida espiritual al quitarles el libre albedrío. Con la infernal doctrina de la excomunión a los que aceptan ideas extrañas al catolicismo. Y siempre ha llenado de pavor a los pueblos y a los individuos con este enunciado de excomunión. Todo el que intenta escapar de la crueldad del catolicismo tiene que superar el espantoso impuesto por el clero llamado la falsedad, con tanta falsedad, excomunión. Una breve visión de lo que esta infamia da la vemos en el documento, por ejemplo, que preparó el purpurado mexicano cuando decidió excomulgar al sacerdote mexicano Miguel Hidalgo y Costilla entre 1753 y 1811. Este hombre sacó a los indígenas de la esclavitud y lo que hizo él, que fue bueno, que es bueno para nuestros ojos, fue un delito imperdonable para el catolicismo mexicano. Y la excomunión del cura Hidalgo se registra el 30 de enero de 1811 por el Papa Pío VII. Y parte del documento dice lo siguiente: por la autoridad de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Inmaculada Virgen María, a quien también le otorgan autoridad, lo excomulgamos y anatematizamos
y los secuestramos de los umbrales de la iglesia de Dios omnipotente para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos. Que el Hijo que sufrió tanto por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo lo maldiga, que la Santa y Eterna Virgen María lo maldiga, que la Santa Cruz lo maldiga, que todos los apóstoles lo maldigan, que todos los santos que han vivido en la tierra lo maldigan, que sea maldito en el vivir y en el morir. Esa fue la sentencia que le dieron a este sacerdote por hacer algo bueno. Y este documento lo firmaron el doctor Luis de la Cantera en nombre del Tribunal del Santo Oficio y un licenciado llamado Isodoro Sáenz de Alfaro. Las doctrinas del infierno, los demonios, el interdicto, el purgatorio, la excomunión y tantas otras abominaciones eran necesarias lanzarlas al mundo por medio de esta iglesia para adormecer la conciencia de los seres humanos. Así entonces era mucho más fácil el sometimiento y la violación de los derechos humanos. No cabe duda entonces que las doctrinas del clero romano han embriagado e hipnotizado al mundo. Vestido de púrpura y escarlata. Estos son dos colores típicos del ceremonial eucarístico del clero, que la misma Biblia las da. Aún en esto tan simple, el papado es señalado en su culpa apóstata. Púrpura y escarlata eran los colores usados por los sacerdotes paganos al oficiar en sus cultos satánicos en el sur de Europa. El color escarlata, carmesí o bermejo es el color simbólico del pecado. Miremos Isaías 1:18, donde púrpura, símbolo perfecto del lujo, la magnificencia, la autosuficiencia, se denotan sus majestuosos templos, sus esculturas, su arte, que está casi lleno de muchísima pompa. Dice el registro sagrado al describir a la ramera en Apocalipsis 17:4, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La única iglesia que utiliza un cáliz para ser alzado en ofrecimiento al adorador es la iglesia católica. Pero ese cáliz, según la Biblia, la esencia o el colmo de sus abominaciones es su peor ofensa hacia Dios. Y Dios mismo lo señala en toda su gravedad. Es la plena inmundicia de su fornicación. Pero ¿qué significa la utilización del cáliz en el culto católico? El cáliz, recordemos que está asociado con la doctrina papal de la transustanciación, que es la doctrina que establece que en un determinado momento de la Eucaristía y por voluntad del sacerdote, lo que antes era una oblea de harina y un vino común, se transforman automáticamente y misteriosamente en la misma sangre y el cuerpo de Cristo. El sacerdote tiene la prerrogativa de producir un nuevo cuerpo y un nuevo sacrificio de Jesús. La teología católica declaró que el sacerdote en cierta forma puede ser llamado creador del creador. Y tan severa es esta doctrina que en el Concilio de Trento se emitieron maldiciones a todo cristiano que no aceptase este principio. También fueron declarados dignos de la perdición eterna. Esta mujer de Apocalipsis 17:4, donde dice, y la mujer está sentada, esta mujer vestida de púrpura y escarlata, que ya hemos explicado, y adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas. Nótese cómo está adornada. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dios no pasó por alto ningún detalle en la identificación de la falsedad y de la abominación eclesiástica. Y se la reveló al apóstol Juan, autor del Apocalipsis,
que la institución que introdujera la gran apostasía se caracterizaría por su enorme riqueza. En asuntos eclesiásticos, nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia más rica del planeta? Nuevamente nuestra única respuesta señala la iglesia de Roma. Definitivamente no hay otra. No hay ni siquiera un gobierno que compita con ella en su riqueza. Todos los estudios que se han hecho del poder financiero del Vaticano dan como resultado cifras astronómicas. Alguien ha dicho que solamente, por ejemplo, la arquidiócesis de Boston cuenta con un activo de 630 mil millones de dólares, y eso es un dato ya de hace unos 8 años atrás, donde esto nos da una imagen de la Iglesia Católica como un corredor de valores más sólido del planeta. Se dice que la enorme cantidad de lingotes de oro almacenadas en muchos bancos europeos y norteamericanos, más los activos, más los bienes raíces, los bonos, las acciones, las inversiones, pues constituyen una fortuna tan enorme que alcanzaría perfectamente para aliviar el hambre de los menos favorecidos del planeta. Sin embargo, papa tras papa han abogado hipócritamente para que los pueblos sean conscientes en la repartición justa y equilibrada de las riquezas. El gran interés que el clero papal muestra por los pobres es tan falso como el de Judas Iscariote. Así que los símbolos y los detalles en este estudio no constituyen los únicos, hay muchos más que menciona la Biblia. Dios ha dejado símbolos como señales de advertencia, y es nuestra preocupación y dirección en nuestras vidas comentar ese error, comentar esa apostasía, encontrar ese fraude. El hecho de que estos símbolos que he enumerado, como el cuerno pequeño, como la gran ramera, sean precisos y exactos al denunciar la obra del gobierno y del sistema papal, no es una coincidencia. Es la mano providencial de un Dios que tiene inmensa preocupación por nuestra salvación. Si no nos resistimos, caeremos rendidos a Él para ser totalmente libres de la esclavitud de las doctrinas inquisitivas de Roma. Una vez que Dios permite que la luz de la verdad ilumine nuestras almas, esta luz debe ser recibida y aceptada con gozo en nuestro corazón. Rechazarlo es un peligro fatal. Una vez que se rechaza la luz, la verdad, el alma queda en peor condición de oscuridad. Por lo tanto, Dios nos conceda su gracia para ser santificados en su verdad. Que el Señor les bendiga.